Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para una mejor experiencia, les solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos muteados. Todo el material que presentaremos puede ser utilizado para difusión y promoción. Muchas gracias y que disfruten del evento. Llega Semana Santa y en History comenzamos un nuevo viaje en busca de tradiciones, rituales y espiritualidad. Soy Jorge Said. Acompáñame a recorrer los lugares sagrados del mundo entero. ¿Você fala espanhol? Habla español. Sí. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra oportunidad de descubrir lo que History le trae. ¿Y qué es más importante que una producción original de semejante calibre con Jorge Said, recorriendo el mundo? Su nombre, El Peregrino. Y ahora quiero invitar a Miguel Brailovsky, nuestro Senior VP de Contenido y Producción, para hablarnos justamente de este tema. Cuéntanos, Miguel, ¿qué significa para History esta nueva producción original, El Peregrino? Hola César, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por unirse hoy a esta convocatoria. Cada vez que lanzamos una serie nueva es una emoción muy grande. Ya estamos acostumbrados a algunos proyectos que duran varias temporadas, pero cuando lanzamos algo por primera vez es muy significativo. Y si bien ya tuvimos a Jorge Said en la pantalla de History, esta serie representa tal vez una concentración de una cantidad de contenidos que a lo largo del tiempo han cautivado mucho a la audiencia de History. El tema religioso, el tema espiritual, siempre ha cosechado un nivel de interés muy alto. De hecho, los grandes especiales que hacemos en Semana Santa y en Navidad sobre temas religiosos suelen ser los momentos de picos máximos de audiencia del año. Y lo que encontramos en la forma de narrar de Jorge Said es una forma de canalizar todas esas temáticas a través de un único storytelling. En nuestra experiencia, desde que lanzamos History para contar historias del mundo y de la región, algo que aprendimos de una manera muy empírica es que para que las historias fascinen y cautiven a la audiencia, tal vez una mitad de la responsabilidad tiene que ver con la historia misma, pero la otra mitad tiene que ver con quién es el que cuenta la historia. Y hoy en History tenemos el orgullo de contar con una cantidad enorme de storytellers, de embajadores, del tamaño y la escala de Morgan Freeman o Lawrence Fishburne o William Shatner, a nivel local Humberto Zurita, Danton Melo, Michelle Brown, una cantidad enorme de personalidades que nos han ayudado a contar estas historias y a personificarlas en su figura. Y creo que Jorge Said ha logrado, como nadie, hacer suya esta forma de contar los temas espirituales, los temas religiosos, los temas que trascienden las culturas y transformarlos en un único viaje, en esta peregrinación que estamos lanzando a partir de este mes en History. Entonces, Miguel, estamos hablando de historia, estamos hablando de storytelling y la fuerza del storytelling y el storyteller, y estamos hablando también de la fuerza del acento o producción local. Esa es la receta de éxito que determina que por primera vez History haya encomendado 2 temporadas de una producción original inmediatamente. Sí, de hecho todavía no nos ponemos de acuerdo si es una sola temporada con 2 partes o son 2 temporadas en el mismo año, pero la realidad es que es la primera vez que en el mismo año estamos comprometiendo 20 episodios de una misma serie. Para nosotros es un benchmark que no habíamos hecho antes y me parece que también habla de la versatilidad de Jorge y de su equipo. Yo quiero agradecer enormemente a Jorge y a su equipo por un lado y al equipo también de producción de History por el otro, porque el formato de producción que tiene Jorge y con el que nosotros interactuamos a través del equipo de producción original es totalmente atípico comparado con muchas otras producciones que venimos haciendo y con las que hemos trabajado durante muchos años. El formato, el tipo de viajes, el tipo de autosuficiencia que a veces genera el equipo de Jorge en esos viajes y las dificultades a los que se enfrentan hace que los desafíos de producción sean
por un lado importantes, pero por el otro lado son capaces de generar una cantidad de contenido muy grande y eso nos permite aprovechar al máximo estas aventuras alrededor del mundo para construir esta serie de 20 episodios para este año. Gracias, Miguel. Cuando uno usa las palabras atípico, original, auténtico, brillante, erudito, no tradicional, no solamente estamos describiendo las plataformas de History o nuestro contenido, sino también al protagonista de esta historia, el peregrino con Jorge Said. Con ustedes, Jorge, el amigo de nosotros. A lo largo de la historia ha habido cientos de religiones que perduran hasta el día de hoy. En cada lugar del mundo que visito descubro ritos y tradiciones muy diferentes, pero todas en busca de esa misma espiritualidad. Soy Jorge Said. Acompáñame en este viaje y descubre tu fe. Llega Semana Santa y en History comenzamos un nuevo viaje en busca de tradiciones, rituales y espiritualidad. Soy Jorge Said. Acompáñame a recorrer los lugares sagrados del mundo entero. Você fala espanhol? Habla español. Sí. Cuando se desata una guerra, los civiles quedan en manos de Dios. And Ukraine wants to live in peace. Hace más de 15 meses, Rusia invade a Ucrania, Frío, por lo menos 10 grados bajo cero. generando el conflicto bélico y humanitario más importante del siglo XXI. It's not about our lives. It's about the life of our country. Soy Jorge Said. Acompáñame en este viaje a través del horror en busca de la salvación. El día que vamos a morir, nadie sabe. No existe un pueblo en el mundo que honre a sus muertos como el mexicano. No se trata de un culto a la muerte, sino de recordar a los que ya se nos adelantaron. Tienen un día al año en que sus seres queridos vienen a visitarlos. Las velas es para que ellos no vengan a oscuras. Soy Jorge Said. Acompáñame en este viaje por toda la parte central de México para honrar a los que no están. Es el país con más católicos del mundo. A Dios nada es imposible. Sin embargo, aquí conviven rituales y tradiciones con algunas de las fiestas paganas más grandes de todo el planeta. El Carnaval de Río. Acompáñame en este viaje mágico por el gigante y deslumbrante Brasil. Que hay una energía magnética en esta isla inexplicable, inexplicable. Durante la época de los 60 nace un gran movimiento que cambiaría el tejido social de nuestra sociedad. El movimiento hippie o el New Age. Ibiza y la gente se reconecta. Se dan cuenta que no hay frontera entre las culturas. Acompáñenme a conocer el símbolo de este gran movimiento. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, César. Muy contento de estar aquí con Sabes que ustedes. probablemente son las personas que se sienten hoy por hoy, en este momento, más contento, más orgulloso y más lleno de muchas emociones, todas positivas. Porque creo que esto, lo que fue una conversación en un día, hoy es una gran realidad y creo que es la mejor forma de conseguir contar la historia y conectar emocionalmente a tanta gente. En 20 episodios, recorriendo más de 24 países, lograste hacer lo que muchos han soñado: unir pueblos, contar historias y de alguna manera dejarnos siempre en cada episodio con más preguntas que respuestas. Y eso solamente lo consigues tú. ¿Cómo te sientes? Ha sido una responsabilidad muy grande, un cambio además de la estructura como veníamos realizando esto. Todos sabemos, mis amigos periodistas, también que aquí estábamos con una producción local, estábamos realizándola para Canal 13 con mucho orgullo, pero al mismo tiempo enfrentarnos a trabajar con distintas oficinas, con el apoyo directo de Argentina,
en la parte de contenidos, con el apoyo de ustedes allá en Miami, con todo lo que implica las promociones. Evidentemente era un cambio de formato al cual tuvimos que adaptarnos y que todavía no nos hemos adaptado completamente. Seguimos luchando ahí en el día a día, pero al mismo tiempo esa fascinación de poder llegar a toda Latinoamérica, esta vez de una manera directa, ya con el hermano más grande, como dice Miguel, pasamos de History 2 a History, y eso implica también una gran responsabilidad de estar con programas que sabemos que son de fama mundial y que vamos a estar ahí pegaditos, así que también yo siento ese nerviosismo, obviamente, del estreno. Estamos tratando también de enriquecer el contenido con algunos desafíos que no habíamos tenido antes, así que esperemos estar a la altura. Muy contento, César, muy contento, Miguel, y les doy las gracias a nuestros invitados también de estar acá con nosotros, compartiendo lo que ha sido quizás el desafío más grande, y que todavía no lo hemos terminado, porque esta semana, la próxima semana partimos en un nuevo viaje que nos va a llevar a destinos complicadísimos también. Lo que está ocurriendo en Israel, lo que está pasando en Taiwán, lo que está ocurriendo también en partes del Medio Oriente, en África. Hablamos de la sexta extinción de los animales, de las especies, hablamos de una crisis climática enorme, hablamos también de una crisis moral, ética y espiritual del planeta. Por lo tanto, efectivamente, estamos viviendo tiempos que para algunos son preapocalípticos. Por lo tanto, también vamos a tomar este tema, el tema del apocalipsis. Así que se viene un gran desafío con esta segunda parte de la producción y, por supuesto, la vamos a tratar de llevar a fronteras aún más grandes. Cada temporada tiene 10 episodios. La primera temporada incluye Ucrania, México, Brasil, Francia, España, incluye México, Qatar, Arabia Saudita, incluye también Finlandia, Grecia y también África. ¿Cuál fue de todas las experiencias la que te llevas más cerca a tu corazón? Quizás fue el reencuentro con las tribus etíopes, porque llegué a lugares muy cercanos a la frontera con Sudán y que me reconozca una de estas tribus que viven de una manera, entre comillas, casi de la edad de piedra, porque en realidad viven muy, muy rudimentarios, y que me reconocieran y encontrarme con ellos ahí fue quizás una de las mayores emociones. También entrar en lugares como el Monte Athos, donde viven monjes de manera completamente autártica, es decir, que viven, se proclaman entre sí y que viven de una manera en que ellos están completamente aislados del mundo. Muchos en silencio total, que no han hablado en los últimos 20, 25 años. Entonces, tener ese contacto fue muy, muy increíble. No entran mujeres, es un lugar muy aislado en un archipiélago en Grecia. Quizás también el polo ártico, estar allá cerca en naturalezas que también es una parte del episodio. Queremos estar en los trópicos, en las junglas, pero también en la nieve, en lugares muy extremos, a menos 40, menos 50 grados bajo cero. Yo creo que eso es uno de los atractivos que tiene la serie. Y en relación a Buscando a Dios, que solamente teníamos la parte espiritual, nos hemos ido ampliando un poquitito esta vez a otros temas, como fue lo que ocurrió en Qatar. También entrar por primera vez a Arabia Saudita fue algo muy emocionante, que hice con Harold. Entramos a la ciudad de Medina, segundo lugar santo, donde no se ha grabado nunca, así que grabamos con teléfonos y eso es parte Ya también de la emoción. Ya entraremos en detalle con Harold más adelante, pero las damas primero. Vamos a empezar con el primer episodio, vamos a hablar de Ucrania, y para eso quiero invitar a Mariana Díaz, una destacada periodista chilena radicada en Italia, que además, gracias Mariana, tú, muchos de los reportajes que has hecho, que en tu extensa carrera, se han dedicado a lo que son los abusos sexuales de parte de la iglesia
y también a las inmigraciones irregulares, por llamarlas de alguna manera. ¿Cómo fue tu participación? Y si pueden agregar a Jorge también en la pantalla, ¿cómo fue tu participación en este episodio primero del Peregrino con Jorge Said? Perdón, no te escuchamos. Mariana, Sí, creo que ahí estás sí en me mute. escucha. Ahí Ahora sí. sí, perfecto. No, Al te tiro, al decía, tiro. con Jorge nos conocimos en Ucrania. Yo trabajo como corresponsal para Chile desde aquí, desde Europa, cubriendo diferentes temas, como bien dices, desde lo que tiene que ver con el Vaticano hasta terremotos y atentados aquí en Europa. Y finalmente me mandaron a Ucrania a cubrir la guerra. Nosotros llegamos antes de que estallara la guerra, estuve 2 veces ahí y luego conocí a Jorge y me encontré con él justamente en Kiev cuando ya la situación estaba desbordada. Y a ver, y bueno, fue un encuentro muy mágico. También yo aprendí mucho de Jorge en ese momento. Fue muy lindo encontrarme con él, ya sabía quién era, pero bueno, nos conocimos ahí. Y tenemos un modo de trabajo bastante similar en el sentido de que yo acostumbro a viajar sola, me muevo por Europa y por distintos países sola, con una cámara o con la mayor parte de las veces también con un teléfono, haciendo lo que se llama periodismo móvil. Entonces, claro, nos encontramos ahí en este viaje que tampoco sabíamos cuándo ni cómo íbamos a salir de Ucrania. Así que sin duda una experiencia que a mí me marcó tanto en lo personal como a nivel profesional. Y bueno, recordando también cómo fueron esos días ahora que ha pasado más de un año de la invasión y también por estar muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo todo lo que es la experiencia de uno como mujer, como corresponsal que trabaja, digamos, en distintos países del mundo moviéndose sola y siendo lo más autónoma posible. Nos encanta la idea que nos acompañes, no te vayas, porque vamos a continuar esta entrevista y este panel de discusión sobre El Peregrino, la nueva producción original de History, que se estrena el 3 de abril en México, el 5 de abril en los demás países y el 7 de abril en Brasil. Ahora quisiera continuar, pero en Colombia. Yo quisiera continuar ahora con Harold. Harold May Nichols es un personaje de fútbol. Es un personaje asociado a la FIFA y que hizo posible, como lo mencionó antes Jorge, que no puede con su ímpetu, a poder acceder a lugares inaccesibles, como eran en este momento el Santo de Medina, donde fue enterrado Mahoma, y también entrar a Qatar y descubrir la última religión, la religión que causa pasión y gritos y desmayos, que es el fútbol. Con ustedes, Harold. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jorge, un gran abrazo. Somos amigos ya demasiados años, casi 40 y más de 40. Y la verdad es que no te rías porque es verdad, mira las canas. Y la verdad es que hemos trabajado juntos muchísimas veces, pero hace mucho que no trabajábamos juntos y durante el Mundial trabajamos, compartimos, convivimos y discutimos y construimos algo impresionante para mí, por lo menos a esta edad, que es fortalecer la amistad a través del trabajo. Y fue espectacular. Y tuvimos además la oportunidad de conocer un país maravilloso como es Arabia Saudita, una cosa sorpresiva para todos. Entramos sin visa, una cosa increíble, y después nos dieron la visa, como decimos en Chile, de paleteado, de buena suerte. Vino un tipo y nos dijo, ya yo le saco la visa, ahí ya dentro de Arabia Saudita. Y después también tuvimos la oportunidad de vivir la Copa del Mundo, pero además de vivir el entorno que nadie vivió de la Copa del Mundo, las competencias de los camellos, la pesca y tantas otras cosas en el desierto, estar con los vinos. Fue espectacular trabajar con Jorge y sin duda alguna esta serie del Peregrino va a traer a miles de personas que van a querer conocer de parte de él todo esto que nos va transmitiendo en cada uno de sus capítulos. Cuando hablamos de Qatar, cuando hablamos de Mundial, cuando hablamos de fútbol, hablamos probablemente de la pasión o el fanatismo impresionante de los fans, los rituales y lo que es prácticamente una religión, el fútbol. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo fue el ángulo que utilizaste para incluirlo en la serie El Peregrino de History?
Sí, fue bastante complicado porque en un principio nosotros no tenemos nada que ver con los eventos deportivos. Yo ya lo había conversado con Harold un poco, lo conversé también con la producción, les comenté, este va a ser un mundial diferente. Se hace en un país extremadamente salafista, el Islam duro, digamos, por un lado, y también un país que se estaba abriendo, un país que estaba con enormes problemas políticos debido a que había tenido problemas con Arabia Saudita y con los Emiratos, un país también que estaba haciendo un mundial siendo tan chiquitito en otro calendario. Parecía todo esto muy extraño, hacerlo tan cerca de Navidad, en un país extremadamente caluroso. Se iba a prohibir el alcohol, como se hacía con los países y las grandes hinchadas, especialmente europeas, que como sabemos todos empiezan a tomar desde la mañana y no le iban a dejar. Entonces había muchos aspectos que hacían de esto muy sorpresivo. Y por otro lado, yo tenía la intuición de que podía ser interesante para América Latina. Participaban equipos importantísimos como México, obviamente Brasil y Argentina. Y yo decía, bueno, es posible que esta vez Brasil, Argentina les vaya bien. Bueno, y así ocurrió. Hemos tenido bastante intuición muchas veces, como fue también en Ucrania con Mariana, que llegamos antes de la invasión. Y luego la invasión ocurrió. Efectivamente, nosotros no sabíamos realmente si los rusos iban o no a invadir. Y también nos pasó en Afganistán antes, que llegamos 10 días antes que los talibanes llegaran a Kabul, mientras nos decían, oye, se van a demorar seguramente meses, semanas. Entonces, yo creo que ha habido eso de la intuición. Con Harold recorrimos Qatar y recordemos que Harold era quien me abrió las puertas, porque el mundo del fútbol es un mundo también de ídolos, donde se mueve mucho dinero, por lo tanto, hay muchos accesos que son muy complicados, muy difíciles, como también ocurre en Hollywood, en el mundo del cine. Es muy difícil para nosotros los periodistas poder acceder. Y bueno, Harold como ex presidente de la Federación Chilena de Fútbol, pero también ex funcionario oficial de la FIFA, ya conocía a Qatar. Incluso él había participado en la comisión que de alguna manera determinó la elección de Qatar. Por lo tanto, había muchos aspectos que hacían que Harold no solamente fuera instrumental, sino que también, como él dice, había una cosa de amistad, y para mí ir solo era imposible. Así que gracias a Harold pudimos entrar. Y obviamente solo no estuviste, porque además también tenemos otro compañero de viaje que vamos a llamar. Vamos a invitar ahora a Maro Gómez Pablos, de origen español, muy conocido en Chile y a nivel internacional, pero también se une con nosotros para contarnos desde el punto de vista objetivo de un periodista qué significa el peregrino y trabajar con Jorge Said. A mí la verdad es que me encanta y estoy entusiasmadísimo de este día tan significativo para mi querido amigo Jorge, porque creo además que es un acierto de parte de History tener El Peregrino, porque es una producción propia, pero además relatada por alguien que es ameno, es cercano, es nada pomposo a la hora de estar compartiendo sus conocimientos. Y creo que El Peregrino lleva bien su nombre, porque el contenido así lo demuestra. Es testimonial, pero esencialmente además es el viajero que está revestido de una búsqueda espiritual. Y creo que eso nos identifica a todos, por cierto. Además, pese a que busca la trascendencia, también hay que decir con admiración que no rehúye la contingencia, aun cuando es una contingencia dura, como pueda ser un conflicto. Ya lo habíamos visto en Afganistán, cuando los talibanes se hacen con el poder, pero lo vimos ahora también en Ucrania. Entonces, creo que al final El Peregrino es un acierto porque nos identifica a todos que como seres humanos somos esencialmente personas que están permanentemente en camino. Nos movemos, no permanecemos parados, y creo que viajar de la mano de Jorge Said es un privilegio de aquellos. Enhorabuena Jorge, enhorabuena además también a History por esta producción. Muchas gracias. Harold, te puedo pedir un favor.
Ponte los audífonos porque está entrando ruido el lugar donde tú estás, por favor. O si no, ponte en mute, por favor. Harold, ¿escuchas? Gracias. Ahora los voy a invitar a llamar a nuestros amigos periodistas para iniciar la ronda de preguntas y poder contarle a todo el mundo que tenemos una producción original de History, El Peregrino, con Jorge Said, que la primera temporada tiene 10 episodios y la segunda otros 10, y que eso es solamente el comienzo de una fascinante ruta por el mundo entero en búsqueda de lo que es la religión, lo que es el ritual y lo que es la conexión emocional de culturas y de seres humanos a pesar de las fronteras. Con ustedes ahora la rueda de preguntas. Arrancamos, César, con Ricardo Marín, de Diario Popular, Argentina. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La pregunta es para Jorge. Y digamos, con esta búsqueda que hacen ustedes en cuanto a fenómenos religiosos, de fenómenos culturales, grandes movimientos de masas y demás, supongo que no es fácil entrar y ser aceptado en todos lados como para mostrar lo que ocurre en los distintos países, ¿no? Por cuestiones políticas, por cuestiones de religiones que mantienen una cierta resistencia a que se conozcan sus costumbres. Digamos, ¿en qué lugares en el mundo han encontrado asistencia y qué mecanismo encontraron para romper con esa resistencia y poder mostrar lo que pasa en algunos lugares donde el resto del mundo no conoce lo que está pasando? Sí, la verdad que para mí ha sido bastante sorprendente. Supongo que Amaro lo ha vivido muchísimas veces, Mariana también. Mariana a veces yo creo que tiene más problemas todavía porque en algunas religiones sabemos los problemas, las restricciones que hay con la mujer. Yo extrañamente, por ejemplo, cuando me tocó hacer el chiismo en Irak, pensé, aquí iban a haber problemas en Karbala. Y ocurrió que fue una de las peregrinaciones donde más acogida tuve, a tal punto que la gente como extranjero me invitaba a sus casas y me regalaban cajas con calcetines, 6 pares de calcetines, 3 pares de slips, para que me fuera cambiando durante el día mientras recorríamos estos 160, 180 kilómetros a pie. También nos ocurrió, y Harold es testigo de lo que pasó en Arabia Saudita, extremadamente amables. Sabíamos que no se podía grabar en la tumba del profeta. Entramos con cámaras, con teléfonos, y no nos dijeron nada. Pero bueno, evidentemente Harold se acuerda del capitán ahí porque 3 veces estuvimos detenidos, retenidos, pero es más bien oficial. ¿Te acuerdas, Harold, lo que ocurrió? Lleva detenido ahí, nos tuvo unos 45 minutos en la Medina. Al final nos hicimos amigos, buena gente, y ayer me escribió justamente, cada tanto escribe y contacta, pero en general, como dice Jorge, fue pero muy acogedora la gente de Arabia Saudita. Nos dejaron entrar todas las veces que quisimos, salvo el día viernes, y grabaste, yo creo que imágenes espectaculares para esta serie. Gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta, Mariana. ¿Cómo? Sí. Continuamos Mariana, con Julio César Orozco, de Telecafé Colombia. Hola, buenas tardes para todos. Es un gusto compartir con ustedes. Quería, Jorge, que para contarle a los televidentes del programa que hago, ¿qué es lo que más le ha conmovido a usted en este proceso que ha desarrollado, en el que se ha encontrado con tantas culturas y con tantos sentimientos? Perdón, ¿la pregunta es para mí o para Mariana? Sí, Jorge, por favor. Es a veces tan difícil poder decirlo esto, pero efectivamente en esta parte del viaje, Etiopía me impresionó muchísimo. Hay que entender de que es un país con 600.000 muertos, un país completamente bloqueado a la prensa,
donde no sabemos que han habido muchísimos más muertos que en la guerra de Ucrania con Rusia, y que la verdad viven en una extrema pobreza en la parte del Tigray, que a mí me impactó muchísimo, porque no solamente estamos hablando de religión, estamos hablando de hambruna, estamos hablando de una crisis humanitaria extrema, de las cuales el mundo desconoce completamente. Y esta posibilidad que tenemos nosotros los periodistas, Amaro lo entiende muy bien porque lo ha hecho realmente en muchísimas ocasiones, de poder mostrar destinos que son absolutamente desconocidos, inasequibles muchas veces, y poder contarlo de esta manera. Yo creo que es muy emocionante y nos acerca a esa gente que no tiene voz, nos acerca con mucha emoción. Nos ocurrió también, obviamente siempre nos ocurre aquí en América Latina. En México también entramos en la cueva del diablo, eso fue terrible, una cueva satánica, donde están las figuras del diablo. Había entrado recién Mel Gibson, una hora antes que yo. Todo este tipo de cosas anecdóticas, pero al mismo tiempo complicadísimas. En Colombia, cuando estuvimos con el área que todavía resiste de las FARC, también son situaciones bastante complicadas en mi caso, porque debemos arrancar, salir con mucha velocidad. Cuando estuvimos en la zona kurda, cuando nos avisaron que iba Turquía a bombardear con drones, y escapamos de ahí, salimos muy rápido. En Irak tomamos un auto, nos dijeron que no, que era solamente para mujeres, y el auto 100 metros más adelante explotó. Entonces uno a veces dice, uy, qué suerte, a veces hemos tenido suerte de no... En Ucrania nos ocurrió también con el bus, que vimos algunas imágenes. En el bus entramos y el misil cae en el otro bus, en un bus que venía más adelante. Todas estas situaciones nos hacen pensar y reflexionar acerca, obviamente, de los riesgos que tomamos y que muchas veces esta balanza, este equilibrio de la vida podría jugar también algunas veces en nuestra contra, como ocurrió recién en Bolivia. Nos asaltaron de una manera violenta, nos pegaron, nos quitaron los equipos, pero en el fondo, cuando uno hace el balance, el full picture de todos los episodios, uno dice, somos afortunados de tener esta profesión, somos afortunados de poder llegar a tantos lugares y sobre todo de darle voz muchas veces a los que no tienen voz, a los que son completamente desconocidos. Así que va más por ahí un tremendo agradecimiento que yo creo interpreto a mis otros colegas con esta reflexión. Gracias, Jorge. Agradecer definitivamente la única forma de seguir avanzando en esta vida. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Ederly Fortunato, do Jornal 140, Brasil. Olá a todos, obrigada pela oportunidade. Gostaria de agradecer muito ao Jorge por tudo que ele já mostrou, lugares que eu certamente jamais irei, e que conheço graças a ele. E quero perguntar aos três, ao Amaro, Mariana e Harold, como foi acompanhar essa pessoa que parece tão cheia de energia, que é o Jorge? Como que foi viajar com ele? E principalmente a Mariana, se ela puder comentar sobre os lugares em que ela não pôde entrar. Nós, como mulheres, conhecemos as restrições de alguns locais religiosos. Se ela pudesse falar um pouquinho disso, eu agradeço. Obrigada. Mariana, ¿lograste entender todo? Sí. A ver, en primer lugar, ¿cómo es Jorge? Bueno, claro, una persona increíble. Yo me acuerdo cuando nos encontramos, fue justamente en Kiev. Yo estaba en un hotel, estaba refugiada en el subterráneo de un hotel, y Jorge venía de Mariupol. Él estaba llegando a la estación de trenes. Creo que fue un viaje que duró por ahí más de un día, un par de días, o incluso unos 3 días que duró ese viaje en tren hasta Kiev. Luego me llamó de la estación y me dice, voy hacia el lugar donde estás tú.
Yo le digo, ya Jorge, vente, pero no sé cómo vas a llegar de la estación. Finalmente creo que hizo algo así como autostop, un taxista, vio un montón de cosas en el camino porque que ya estaba completamente vacía, ya estaban el sonido de las bombas, estábamos con las amenazas de que se acercaba un convoy ruso hacia la capital, entonces había un clima obviamente de pánico. Y Jorge finalmente se viene hasta el hotel, hasta el refugio, y llega a pie, contándome todas las cosas que yo había visto ahí por Mariupol y por el trayecto entre la estación y el hotel. Y bueno, claro, me sorprendió su entereza, la fuerza también con la que llegó, todas las cosas que llegó contando, todo lo que había visto, que después de una experiencia así uno se espera que, no sé, que uno llegue como a dormir, a relajarse, a tratar de descansar un poco. En cambio él no, llegó inmediatamente a ser vivo, a trabajar y súper activo. Y eso lo encontré muy bueno y me ayudó también me dio parte de su energía, quiero decir. Así que fue muy bien ahí y claro, y compartimos esa experiencia en nuestro refugio en Kiev. Luego, la otra parte de la pregunta, si no entendí mal, era qué sitios no se puede entrar como mujer, ¿no? ¿Te referías a eso? ¿Qué Claro, limitaciones te encontraste en tu travesía como mujer? Exacto. A ver, tengo que decir que no muchas en realidad. Yo he encontrado más dificultades por el hecho de viajar sola, por no tener una cámara o un productor o alguien que viaje conmigo. Pero por el hecho de ser mujer y solamente por esto no he encontrado tantas limitaciones. Debo decir que en Ucrania, por ejemplo, me costó más salir de ahí que entrar. Pero eso fue por otros motivos. Me arrestaron, estuve detenida un par de horas, pero claro, fue por otros motivos. Fue porque era chilena, porque tenía documentación italiana, porque no entendían qué hacía en Ucrania, porque no nos podíamos comunicar. Ellos hablaban ucraniano, yo hablaba español, inglés, así que estuve un tiempo detenida, pero no fue por ser, obviamente por ser mujer. También he estado en otros sitios, como por ejemplo en Turquía. Estuve hace poco en el terremoto en Turquía y no tuve mayores problemas ahí. También la experiencia fue impactante ver el sufrimiento de la gente. Lo más impactante, fíjate, fue escuchar, porque de alguna forma estamos súper acostumbrados a ver destrucción, a verlo en la televisión, obviamente ver cosas que se caen, ¿no? Ver explosiones, pero no estamos tan acostumbrados a escuchar realmente cómo suena eso estando ahí. Entonces, escuchar el llanto de la gente, escuchar cuando se caía un edificio, escuchar el sonido que tiene un terremoto, un temblor, eso fue lo más impactante, pero a pesar de todo eso, la gente en Turquía fue extremadamente solidaria. Me preguntaban qué necesitaba, si quería comer algo, me ayudaban en lo que pudieran, porque claro, me veían sola, entonces intentaban ayudarme, me traían comida, me llevaban a un sitio si es que yo no tenía cómo moverme de ahí. Entonces tengo que decir que por ser mujer, al menos en los viajes que me ha tocado a mí, que he estado más que nada en Europa, luego claro, Ucrania, Turquía, estuve en Pakistán, en Japón, no he tenido mayores problemas solamente por el hecho de ser mujer, pero obviamente no he estado en otros sitios más complejos como le ha tocado a Jorge. Gracias. Ahora seguimos con Emilia Aparicio del Mostrador Chile. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Jorge. Tiene dos partes mi pregunta. Primero, preguntarle cómo se relaciona él con la espiritualidad, personalmente, cómo se relaciona con la espiritualidad, y también cómo es el proceso creativo de hacer una historia, de narrar una historia. Esas son mis dos preguntas. Con respecto a la espiritualidad, es bastante complejo. Yo me he puesto un poquito más racional. Quizás en esta ruta que voy a hacer ahora, un poquito más hacia los países de Oriente, me vuelva otra vez con más fuerza esa creencia. Siento que la espiritualidad está dentro de uno, está en la generosidad, está en esto que llamamos una especie de conciencia universal, pero está también en las acciones que hacemos día a día. Más allá de una doctrina que poco a poco yo he ido perdiendo
la creencia. Me he puesto un poquito más incrédulo a través de la propia experiencia en el día a día, sobre todo de nuestra propia religión. Me ha pasado mucho con el cristianismo y con toda la creencia del dogma cristiano. También con el Islam, por supuesto. Hay cosas difíciles de creer, pero hay una cosa que es mucho más importante, que yo creo que es que como seres humanos tenemos que balancearnos y tenemos una parte material, tenemos nuestros deseos, el cuerpo, pero también tenemos otra parte, que es la conciencia, que es la fe, que es la parte espiritual. Y en ese sentido creo que hay un gran desequilibrio hoy día, sobre todo en la juventud. Lo podemos ver que se ha ido perdiendo esta parte que somos nosotros mismos. Y por ahí que dentro del chamanismo, dentro de estas imágenes que estamos viendo, dentro de cuando hay una crisis muy grande, nos vuelve de alguna manera esta espiritualidad. Y si tuviéramos que tratar de resumirlo, yo diría que en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de lo espiritual, me he sentido cada vez más conectado conmigo mismo. Como cuando vamos achicando esa mochila. Hoy día yo no tengo aspiraciones materiales, tengo muy pocas. Y eso ha sido una de las grandes enseñanzas. Es decir, la verdad que me cuesta pensarlo, pero, o decírselo, pero no me interesa los bienes materiales, un auto, agrandar mi departamento, sino que es el contacto con la gente. Estoy ansioso por volver a estar en estos templos budistas, a estar en contacto con los animales en África. Tengo un amigo que está justamente por allá, con esta gente tan mala que son los poachers, estos que matan a los animales. Te quería preguntar, ¿cuál es la otra parte de la pregunta que me olvidé? ¿Cómo creas tú una narración? ¿Cómo dices, ves algo que te llama la atención y dices, ya, esto lo quiero narrar? ¿Y cómo formulas o si hay una estructura para crear un relato? Sí, porque poco a poco yo pienso que en el caso, por ejemplo, de Amaro, que estructura grandes reportajes y grandes documentales también, ya vamos con la experiencia, sabiendo que un documental, digamos, de 1 hora o un diario de viaje, porque en el caso mío, lo que yo hago son diarios de viaje, hay que estructurarlo en base a unas 3, 4 o 5 historias. Tiene que haber un final emotivo. Por lo tanto, yo lo que trato de hacer, por ejemplo, ahora, suponte tú que tuviera que explicártelo con Semana Santa en México. Sé que va a haber una Semana Santa importante, entonces el Vía Crucis va a ser el final. Busco dónde va a ser el mejor Vía Crucis, dónde van a crucificar a los creyentes. Ya, vamos a terminarlo en México. ¿Cómo lo podemos empezar? Empecémoslo con los suplicantes. Hagámoslo entonces un día antes en Tasco, que es un pueblo colonial. ¿Dónde lo podemos hacer una cosa en el medio? Hagámoslo en Querétaro. Entonces, vamos construyendo la historia en base a determinados momentos, que tenga un comienzo donde introducimos el contenido, lo que vamos a contar, que tenga una narrativa en el medio, en la cual podamos ir explicando mejor y que tenga un gran momento final emotivo en el cual tratamos de que la gente se sienta muchísimo más conectado con el tema y darle un final con cierto impacto y emoción. En general, las historias son muy parecidas en cuanto a su narrativa. Siempre tratamos de conectar. Cuando me falta, porque el país no me lo da, me trato de abrir a un segundo país y hago la historia con 2 países. A veces con 3, como en el caso de uno de los episodios que vamos a ver ahora, en que usamos Suecia para contar una cosa ecológica, Finlandia para contar a Papá Noel, a Santa Claus, Estonia para contar lo que son las ciudades medievales y cómo las ciudades medievales organizan estos mercados navideños. Entonces, hay situaciones en las cuales las hacemos en un país o solamente en un área. Por ejemplo, ahora con las tribus en Etiopía,
habían 8 tribus. No las podía meter en una historia, eran demasiado interesantes las historias. Por lo tanto, me veo obligado a abrir 2 capítulos para poner en un capítulo 4 o 5 tribus y en otro meter 3, por ejemplo. Es así como se va estructurando esta historia. Muchas veces no sabemos tampoco. Yo jamás pensé que en 6 días con Harold íbamos a poder hacer Arabia Saudita. Y ahora Claudio y mi equipo acá, porque hay que saber reconocer de que yo soy el que viaja, pero hay un equipo detrás importantísimo, dirigido por Gustavo Silva como editor, con otros 3 editores más, y entre ellos se comunican muchísimo. Claudio, el que crea los guiones, por lo tanto, muchas veces con ellos nos damos cuenta, oye, ¿hay material para terminar esta historia? ¿O vamos a tener que agregarle otro pedacito, y ese pedacito a lo mejor hacerlo en otro país o donde estemos? Bueno, es así, es un storytelling, como comentaba al principio César, muy bien Miguel, que le dio importancia a quién es el que cuenta esta historia. Y hemos tenido que ir aprendiendo a hacerlo. Hoy día yo diría que ya lo hago más casi de memoria, ya como que salgo, veo dónde hay un tema y ya sé más o Ya menos está cómo lo voy a... innato en ti definitivamente. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias. Por favor, ¿me ayudas? Eduardo Rueda, de Espectapop, México. Hola, buenas tardes. Eduardo Rueda desde la Ciudad de México. Felicidades a todos. Bueno, hace un momento Jorge comentaba acerca de este desapego que hay en las nuevas generaciones acerca de la cuestión espiritual, pero pues simplemente el día de hoy había una teoría, ¿no?, de una invasión extraterrestre. Entonces, al fin de cuentas, el ser humano a lo largo de la historia necesita creer en algo. Ustedes, en su punto de vista, ¿cuál consideran? Y bueno, sobre todo también en esto que fueron recabando por diversas partes del mundo, ¿cuál fue este común denominador que hace que el ser humano siga creyendo en algo superior o algo que es invisible o algo que viene después de una vida física y que podemos palpar? Muchas gracias. Amaro Gómez Pablos, por favor, conteste esa pregunta. Pero si esa es la pregunta que no se puede responder, esa es la pregunta imposible. De eso va completamente toda la serie. Yo solamente quiero no solamente escudarme de responder en un acto de suprema humildad, porque es el intento que ha tenido la humanidad durante ya milenios, pero quiero además recalcar algo que me parece fundamental en el caso de Jorge y para entender sus lógicas al entrar a los lugares que para otros son completamente imposibles. Jorge tiene un gran llavero y ese llavero es la simpatía. Cuando tú te topas, en general, no importa dónde, no importa qué cultura, cuando te topas con un tipo que tiene una actitud simpática, a ese ángel de la guarda y a ese ser humano, en general, lo tratas bien. Y no lo fastidias, no lo jodes. Y en definitiva, yo creo que esa es una gran virtud que tiene Jorge para poder ingresar a estos lugares de los que nos lleva de la mano en esta serie en El Peregrino. Y con él hemos compartido Afganistán, hemos compartido a su vez también Etiopía, impresiones varias, pero tenemos el gran pendiente de efectivamente echarnos los dos al andar y poder relatar juntos. Así es que eso será y queda como un pendiente. Parece que la carisma de Jorge es contagiosa, Amaro. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Joaquín Lepeley, Cinema CN, Colombia. Es un placer conocerlos. Ya hemos visto parte del trabajo que ha hecho Jorge anteriormente y me puse a pensar mucho y a buscar la palabra también escogida para el programa, que es peregrino, porque mezcla viajero, pero también mezcla lo religioso. Quería preguntarte cómo fue llegar a este nombre y dónde empezó este cariño por tratar de contarnos y hacernos vivir diferentes culturas en todo el mundo. Y también quería preguntarte si sufriste mucho cuando perdiste parte del material, que me ha pasado que uno dice, róbense la cámara, pero déjenme la memoria para no perder y tener que regrabar todo lo que se ha hecho.
Muchas gracias por la pregunta. Voy a responder la segunda parte, porque me pasó una vez en Crimea, en 2014. Las fuerzas, en este caso asociadas a los rusos, porque no eran rusos, eran cosacos, entraron a nuestro hotel y nos robaron todo. Y nos robaron a los 19 equipos que estábamos ahí, se llevaron todo. Y recuerdo haberle llorado al tipo. Devuélveme, mira, abre la camarita, y devuélveme la tarjeta. Y el tipo, en un gesto muy extraño, ya se estaban subiendo a sus camionetas, abre la tarjeta y llega y me la tira al suelo. Y no saben lo que se lo agradecí. Ahora en Bolivia no pasó de esa manera porque no supimos ni cómo fue este tema. Tampoco voy a entrar en detalles porque estamos en un momento donde hay mucha miseria, donde hay muchos problemas en general. Y hoy día para los periodistas se nos está haciendo un poquito difícil grabar, pero no tanto por la guerra, sino que por este problema que hay social, político. En cuanto al nombre, El Peregrino, yo cuando lo escuché, y quizás Miguel o César saben un poquito más cómo se originó esto, yo lo que sé es que nosotros nos llamábamos Buscando a Dios, pero queríamos tener un nombre diferente, porque los derechos le pertenecían a Canal 13 y queríamos tener esta libertad de tener un nombre para siempre. Y sobre todo pensando en que si a esto le va bien, necesitamos seguir con el nombre. Pero cuando yo lo escuché me cayó muy bien. Primero, porque Buscando a Dios lo limitaba un poquitito a la cosa religiosa, espiritual. Y El Peregrino me abría un poco caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Siempre esas palabras maravillosas de Machado reflejaban muy bien lo que yo quería hacer, porque era ir a caminar y poder ir integrando también otros temas que me interesaban a mí, como por ejemplo los temas de las crisis humanitarias, los temas de la guerra, que creo que son temas espirituales también, porque cuando hay una guerra, ¿qué pasa? La gente se vuelve más espiritual, porque cuando nosotros tenemos un problema, decimos, Dios, sálvanos. Lo mismo también con algunos otros temas ecológicos que yo quería tocar, que he visto que son terribles lo que está ocurriendo con el planeta, especialmente con los animales en África. Esta sexta extinción de las especies me parece horrible, que ya no queden rinocerontes, por ejemplo. Entonces, este peregrino podíamos ampliarnos un poquito más a otros temas. A mí me cayó excelente el nombre. Ahora, no sé cómo llegó History al nombre, si llegaron ellos, si llegaron con agencia, pero es una buena pregunta y sería bueno saberlo. No sé si César o Miguel quieren contar. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, sí, claro. Vamos a invitar a Miguel entonces. Miguel, te escuchamos. El título de Peregrino surgió de un amplio brainstorming con el equipo de producción, de programación, el equipo creativo. Y el concepto tiene que ver con poner la narración en primera persona. Una cosa es la historia contada en tercera persona, en donde el foco está en el viaje, y otra cosa es en la experiencia personal, cuando el foco está en el viajero. Y en ese momento es el que las sensaciones, las emociones, las experiencias en primera persona del viajero se comparten con la audiencia de una manera más directa. Esa era la búsqueda. Después, el hallazgo del peregrino, creo que fue de uno de los chicos de nuestro equipo creativo, se llama Julián Bloch, que vino con esta idea. La búsqueda estaba originada en esa intención de poner el foco en el viajero y no tanto en el viaje, y que de esa manera la conexión emocional con la audiencia se lograra de una manera más profunda y más intensa. Y creo que se logró. Nosotros cariñosamente llamamos a Julián La Morsa. Ahora seguimos con la siguiente pregunta, por favor. Sí, Enrique Januário, Revista Monet, Brasil. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Jorge, você falou sobre o mundo viver uma crise, e certamente vocês visitaram regiões onde a existência
e a crença em Deus ou no divino, eles são colocados à prova, como nas áreas de extrema pobreza ou em zonas de guerra. Como vocês testemunharam a sobrevivência não só das pessoas, mas principalmente da sua espiritualidade nesses lugares onde o medo, a morte e a miséria são tão presentes? Sí, Jorge, bueno, ¿entendiste la pregunta? sí, la verdad que para mí, por ejemplo, en el caso de Brasil, que ha sido un país que yo adoro desde toda mi vida, es un país donde se conjuga muchísimo este aspecto polarizante, este aspecto de esta misma pregunta. Yo lo viví ahora cuando estuve en las favelas, me fui a Rocinha, me fui a la favela en Río, también en el norte, donde se vivían tanto, sobre todo un conflicto político también tan polarizante que está ocurriendo hoy día también en Estados Unidos y que ocurre en muchísimos otros países en que el mundo se ha ido polarizando. Lo vimos entre Lula y Bolsonaro, pero no vamos a entrar en política porque el programa no es de política, pero sí nos gustan los países donde hay conflicto, porque en los países donde hay un conflicto político, en los países donde hay una gran crisis humanitaria, es en general donde también hay grandes historias. Yo recuerdo haber entrado en Siria, en Alepo, donde se estaban tomando la ciudad, era una guerra terrible, estaba en el medio dividida, y me recuerdo haber entrado con la cámara grabando, y después de 4 o 5 horas terminé, había que escapar, había que salir porque venía Estado Islámico, y cuando llego a Turquía, me doy cuenta que el documental estaba terminado, no había que hacer nada más. Entonces, muchas veces escogimos lugares donde hay un gran conflicto político y social, porque a la vez también las historias hacia donde grabáramos había una tremenda intensidad. Y ocurre lo contrario, por ejemplo, en países mucho más desarrollados, donde es mucho más difícil realizar historias. Por ejemplo, en Japón, que es un país que yo adoro también, donde hay tanto respeto por el ser humano, pero hacer una historia ahí era un poquito más complicado, porque en realidad, ¿dónde podíamos encontrar este conflicto? ¿Dónde podíamos encontrar esa espiritualidad, que en el caso de los japoneses es el shintoísmo? Ellos creen en la bandera, por ejemplo, tienen un gran sol, creen en los ancestros, en el emperador, pero es mucho más difícil de explicar. Entonces, ocurre hoy día también con una Europa que está muy poco creyente. Me acuerdo de haber estado en Estonia, donde solamente el 10% de la población cree en algo, ni siquiera creen en el chamanismo. Y cuesta un poquitito, desde el punto de vista sobre todo de Brasil o México o Filipinas, países donde son tremendamente creyentes, es donde realmente se vive la espiritualidad, y estar en otros países donde se ha perdido. Y yo lo pienso, inclusive aquí en Chile, la Iglesia Católica tenía una presencia de un 80% hasta hace 10 años, y hoy día tiene una popularidad o una creencia solamente de un 40% de la población, lo que es bastante fuerte si lo vemos, porque se ha ido perdiendo la confianza en la Iglesia. Y esto es un fenómeno que es mundial, ocurre especialmente en la juventud, y por eso que muchas veces hacer historia en Europa es tan difícil. En Alemania, por ejemplo, yo iba a las iglesias y están vacías. En Suecia fui a las iglesias en Navidad y habían 5 personas. Entonces, ¿cómo creaba la historia con eso? Entonces, bueno, por eso que volvemos nuevamente a lo que son nuestros países latinoamericanos, donde hay una espiritualidad, pero también hay mucho sincretismo. Y el sincretismo creo que es el futuro de la espiritualidad, en el sentido de que el sincretismo se mezcla. En Bolivia, en Perú lo podemos ver con mucha claridad, cómo todavía se cree en
los dioses andinos, en la Pachamama, en México también, por supuesto, como en las iglesias se han cubierto los antiguos dioses mexicas con figuras cristianas, pero en realidad ahí está el sincretismo más fuerte que nunca. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Sandy Mu, de Disección Día, México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades a todos. Gracias, Jorge. Es un placer que coincidamos en este momento. Yo quisiera saber, ahorita que estaban tocando mis compañeros de prensa varias preguntas muy interesantes, sobre todo las creencias del ser humano, ¿no? Y yo sé que es indispensable para todos creer en algo, a pesar de la guerra, el hambre, la discriminación, la violencia y todo eso. Y yo quiero saber, ¿cómo ves el mundo ahorita, en este instante que estamos platicando nosotros a nivel humanidad y creencias? ¿Y cómo está tu alma con este recorrido que has hecho del peregrino? ¿Cómo está Jorge Said como ser humano, no como el profesional que nos presenta documentales? Quisiera conocer ese punto de vista personal. Gracias. Sí, es un poquitito, obviamente, más personal, más íntima la pregunta. A veces estoy muy mal. A veces se me caen las lágrimas de ver la realidad que viven muchísimos, de ver esta polarización política, de ver también la falta de sensibilidad, especialmente de las grandes empresas, de las corporaciones, de los millonarios, de ver un mundo que avanza en un sentido completamente opuesto al que debiéramos avanzar. Yo sé que mis colegas saben mucho de esto también, y hemos leído que hoy día no debería haber hambruna, por ejemplo. Se ha llegado a un grado de desarrollo en el cual la Tierra está produciendo más de lo que necesitamos. Y sin embargo, estamos hablando de que 40 países podrían caer en hambruna en los próximos años. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Lo estaba viendo en Madagascar, lo estaba viendo en Somalia, lo estaba viendo en Eritrea, pero también en algunas áreas de nuestra América Latina. Una pobreza tremenda, tremenda. Entonces, yo a veces no estoy bien, no me siento bien porque esto lo veo muy de cerca. Yo siento que Mariana quizás nos podría explicar, porque estuvo ahora en una cosa terrible, lo que ha sido ese terremoto en Turquía, y ver este sufrimiento muchas veces aquí tan cerca, aquí en Santiago mismo. Ayer me tocó ir al Mercado Central y ver tantas carpas alrededor de personas que están viviendo en condiciones tan inhumanas, tan difíciles. Por lo tanto, yo creo que estamos avanzando en una mala dirección, es una dirección equivocada, está cada vez más mala la distribución de la riqueza. Todos sabemos que hoy día los ricos son más ricos que nunca, que las corporaciones ganan más plata que nunca. Ayer leía las corporaciones francesas han ganado más plata que nunca en la historia de Francia. Estábamos hablando en el caso de Macron por el problema que hay allá con la jubilación, que la quieren alargar. Y sin embargo no había ningún motivo económico según ellos, porque había más plata que nunca. Entonces no entiendo cómo, si hay más plata que nunca, si las corporaciones están ganando más plata, hay más pobreza que nunca también. Por lo tanto, desde el punto de vista del peregrino, lo siento que avanzamos en una mala dirección, primero, una dirección equivocada, que hay grupos humanos que sí logran concentrarse y hoy día están viviendo en comunidad. En India me tocó vivir en comunidad, en Ibiza. Conocí estas comunidades espirituales y lo encuentro genial que nosotros mismos decidamos, por ejemplo, 100 personas irnos a vivir juntos y tratar de cumplir entre nosotros mismos nuestras propias necesidades. Pero creo que más allá de eso, estamos avanzando en la dirección equivocada. Gracias, México. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta, por favor. Blanca López, El Resaltador, Argentina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la verdad que yo quería volver a la génesis del proyecto. Yo sé que las preguntas han ido ya para otro lado,
preguntándoles cómo hicieron para elegir los lugares a donde se iba a plantear la serie, donde se iba a desarrollar. Y según lo que ya anunciaron, se viene una segunda temporada, entonces sí, cuando estaban eligiendo todos estos lugares, vieron que con 10 capítulos ya se quedaban cortos. Dale, Jorge. Jorge, básicamente, para mí 10 capítulos era también una manera de poder desarrollar más historias y al mismo tiempo hacerlo más realista financieramente en momentos en que toda la televisión y la industria está atravesando una gran crisis. Todos sabemos hoy día de que cada vez hay menos corresponsales extranjeros, que cada vez es más difícil viajar, que cada vez los costos de los viajes son más altos. Entonces, también era una manera de cubrir más temas. ¿Cómo escogimos estos temas? Primero, nos basábamos en la primera temporada mucho en las peregrinaciones, en los grandes rituales. Por ejemplo, el Arbaín en Irak, que es la peregrinación más grande del mundo, el Kumbh Mela en India. Pero luego con el COVID no había peregrinaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este tema de que no hay peregrinaciones? Y salimos ahí con el tema de los conflictos, la guerra, los ritos, de repente ir a las culturas chamánicas en América Latina, irnos a Afganistán, irnos a Ucrania, irnos a ver qué pasa con el Estado Islámico en Irak, en Siria. De manera porque el Estado Islámico, ¿qué es lo que es? Es tratar de crear un Estado religioso basado en la Sharia. Por lo tanto, era un tema completamente religioso. Pero no habían grandes peregrinaciones, había que ir a lugares extremadamente peligrosos. Entramos ilegales en Siria, porque en Siria, por ese lado, no hay ninguna parte como entrar, por el lado del norte, porque estaba manejado por milicias kurdas y qué sé yo. Bueno, los temas los vamos escogiendo en ese sentido, en una especie de mezcla, que ojalá nos dé resultado, combinar un poquitito las grandes peregrinaciones, los rituales, las crisis humanitarias y ecológicas, los grandes momentos. Por ejemplo, como contaba Miguel, hay grandes momentos para mí. Semana Santa y Navidad son momentos muy importantes, sobre todo que las religiones celebran Navidad en varias fechas. Hay Navidad el 24, 25 en Jerusalén y en toda América Latina, pero después tenemos Navidad ortodoxa, que es en Rusia, en Serbia, en Ucrania, en Grecia. Después tenemos Navidad con los etíopes, que es el 17, en el Timkat, que es el bautismo de Cristo. Entonces, hay varias Navidades y ahí podemos sacar 3, 4 programas. Entonces, con Semana Santa ocurre lo mismo. Ahora están hablando de unir Semana Santa en la misma fecha y que para el 2025 se van a unir las iglesias ortodoxas y cristianas y católicas para celebrar Semana Santa el mismo día. Para nosotros va a ser malo porque nos van a quitar fechas, pero por el momento hay una Semana Santa ahora, católica, una semana después viene la copta, la ortodoxa, por lo tanto podemos hacer 2 programas. Más o menos como para explicarle. Y luego tenemos grandes fechas, por ejemplo, esta vez quiero hacer el nacimiento de Buda, se llama Vesak, en un templo en Indonesia, donde se reúnen como 3.000 monjes con tambores y todo, y es fenomenal. Y se puede hacer un poquito antes, quizás en Taiwán, en otro país, y terminarlo en Indonesia. Por lo tanto, siguiendo las grandes fechas religiosas, está también el Ashura. El Ashura, muy parecido a como lo celebran los flagelantes, con cadenas se van golpeando las espaldas, son los chiitas. Ya lo hicimos en Irak, pero también hay chiitas en Afganistán, también hay chiitas en el Líbano, que también celebran el Ashura. Así que vamos a ver cómo poder combinar. Los judíos también tienen grandes celebraciones. Jorge, no podemos quemar todas las sorpresas que vienen. Así que vamos a dejarlo ahí y vamos a ir con la siguiente pregunta, por favor.
Sí, seguimos con Joshua About de Nerd News Chile. Hola, buenas tardes. Mi pregunta para Jorge es si en sus viajes por el Oriente se ha liberado de algún prejuicio. Sí, claro. Yo creo que en este caso todos los colegas que estamos acá hemos tenido la oportunidad de liberarnos de... Y es muy importante también esto, la pregunta que tú estás haciendo, porque nos ayuda a solucionar conflictos. Muchas veces nos ha tocado yo mismo hablar muy mal de, por ejemplo, el judaísmo ortodoxo, pero he estado viviendo en los kibbutz y ellos no tuvieron mayores problemas conmigo ni yo con ellos. Me ha tocado también en el caso de los musulmanes ortodoxos, en el caso de grupos afiliados a Al Qaeda, hay un grupo en Siria, Al-Nusra, me tocó convivir con ellos. Cuando los conocí y me dieron una interpretación más política, obviamente no la comparto, pero se les puede entender dentro de la miseria, la tragedia, los problemas que viven ellos, la participación muchas veces de algunas potencias de la OTAN tan violenta, nos logra esto liberar de muchísimos prejuicios. En el caso del Islam particularmente, yo creo que con Harold en el viaje con Arabia Saudita lo vivimos de una manera muy, muy cercana porque no sabíamos qué es lo que era Arabia Saudita. Es un país muy, muy misterioso que se está abriendo. Ayer leía que iban a comprar la flota de aviones más grande de la historia a Boeing. Por lo tanto, van a tener tanto turismo en la visión 2030 que tiene el nuevo príncipe, el que está acusado del asesinato de nuestro colega que lo mataron allá en Turquía. Pero que es un país curioso que se va a abrir de una manera fundamental. Y esto ayuda a sacarnos todos estos problemas de encima. Cuando recorrí Irán, me ocurrió lo mismo. Irán, un país que parece, da un poco de miedo, y un país tan pacífico y tan abierto a todo que efectivamente la pregunta es muy interesante. Yo creo que a todos los otros colegas les ha pasado también. Viajando nos sacamos todo. Jorge. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta más de México. ¿Cuál es? Sujei Baños, del Universal México. Buenas tardes a todos. Mi pregunta Hola. es la siguiente. Hola. En México tenemos un dicho muy viejo que dice que de política, fútbol y religión es mejor no hablar para evitar conflictos. Ustedes en la realización de estos capítulos, ¿qué tanto comprobaron que todavía en pleno siglo XXI esto puede ser cierto? ¿Quién quiera contestar? Quizás la puede contestar otro de mis colegas, Amaro, que ha recorrido tanto. Vamos a empezar con la Yo dama. creo que Vamos a empezar con Mariana. Yo creo que la pregunta va destinada a ti, pero bueno, Mariana, si quieres responderla, lo cierto, verdad, es que, a ver, creo que uno tiene que ser generoso también a propósito de las perspectivas, y creo que lo que hace Jorge también en el programa es eso, lo que hemos hecho nosotros en nuestras carreras profesionales también es lo propio. Creo que uno tiene que retratar no solamente un ángulo cóncavo, un ángulo convexo y además también las múltiples perspectivas que hay alrededor. Y cuando eres ecuánime y cuando muestras lo multifacético que puede ser este mundo, se transforma efectivamente en algo que es atractivo. Y por cierto, atendiendo a la pregunta anterior, nosotros como profesionales de la prensa, cuando somos seriamente esos profesionales, estamos justamente en la labor permanente de desprejuiciarnos. Y creo que eso también es algo que consigna Jorge en su trabajo. Mariana. Mariana. No te Ay, escuchamos. sí, Otra vez. ahora. No, digo que estoy de acuerdo con lo que dice Amaro. Nosotros cuando viajamos, en mi caso que soy periodista,
lo hacemos a sitios donde hay conflicto, entonces tenemos que tratar eso, tenemos que hablar de eso, hablar de política, hablar de religión y hablar de fútbol también. Pero lo importante es escuchar. Nosotros eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que escuchar las diferentes versiones, porque la verdad no siempre es una sola, hay muchas aristas, muchas versiones componen una realidad. Entonces, para poder explicarla, para poder entenderla, tenemos que conversar y escucharlos a todos sin prejuicios. Entonces, en este sentido, el diálogo es fundamental y el contacto directo con la gente, el contacto con la gente en la calle, con la gente que vive finalmente y con la que puede sufrir las consecuencias de estas cosas, es extremadamente importante y mostrarlo y contarlo. Entonces, ese es el valor que tiene este programa y es el valor de la labor que hace Jorge. Jorge, definitivamente estamos muy agradecidos y muy orgullosos en History de contar con una producción original de semejante envergadura y de semejantes oportunidades o posibilidades ilimitadas de seguir descubriendo lo que es el ser humano y cómo encontrar explicaciones a lo que llamamos religión, ritual, divinidad, Dios, cada uno con su propio idioma y sobre todo cómo conectarnos o cómo ya estamos conectados emocionalmente o espiritualmente como seres humanos y como civilizaciones. Cuéntanos y cómo recomiendas tú que la gente de América Latina no se pierda El Peregrino con Jorge Said. Bueno, yo estoy, como nos pasa a todos, muy nervioso. ¿Cómo nos va a ir? Sabemos que trabajamos en una industria que para mí lamentablemente funciona con rating. Yo digo lamentablemente porque los temas míos no me gustaría que fueran con rating, me gustaría que fueran en otro tipo de... Y en las redes nos va muy bien, pero funcionamos con rating y muchas veces aquí esos esfuerzos, supongo que a Amaro le ha pasado también, a Harold, a todos los que hemos estado vinculados de alguna manera, esto de ser analizado en base a... Pero olvídate del rating por un momento y háblanos como peregrino, como storyteller. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es ese maravilloso secreto que hace que El Peregrino sea algo que todo el mundo quiera ver y compartir? Es muy lindo y yo quiero darle las gracias en este caso a Miguel, a ti César, porque como tú dijiste, esto surgió en una conversación informal en un hotel y partió haciéndonos preguntas, ¿cómo lo podríamos hacer con History? Y la libertad que ustedes me han dado, especialmente en los contenidos, para poder escoger los temas, para poder proponérselos. Y en este sentido, que me han aceptado prácticamente todo, es una cosa sensacional. Ahora, en cuanto a lo personal, también, porque yo cada vez me he sentido más cerca y me siento más cerca de la naturaleza. No sé si les pasa a ustedes también, pero cada vez me atraen menos las grandes metrópolis. Y El Peregrino me ha dado la oportunidad justamente de caminar, de acercarme a esta naturaleza tan bella, a las montañas, a las junglas, a los lagos, a los polos, y a la gente que está aislada, a la gente que está con... Y tener este contacto directo. Ahora estuve con los mineros en Bolivia, al interior de las minas, algo extraordinario. Y todo esto gracias a poder realizar esta serie. Por eso que más allá de lo personal son agradecimientos. Agradecimientos que tengo yo hacia ustedes, hacia el canal, hacia toda la organización, hacia todos mis amigos, Lucas Rojo, Camila, Bea, Verónica, digo, el equipo de History en Argentina, el equipo de History en Miami, los que están en Colombia, los que están en Venezuela, los que están allá en México. Sabemos que es todo un equipo que está detrás y mis agradecimientos van hacia ellos. Y particularmente también a mi equipo acá, porque soy yo el que va contando como un storyteller, pero son ellos los que lo editan
sin mayor dirección. Muchas veces la dirección se la voy diciendo en la cámara, oye, pone esto aquí, pero en general son ellos los que tienen esta responsabilidad. Por lo tanto, mis agradecimientos, yo sé que muchas veces es un poco aburrido dar tantos agradecimientos, pero en realidad la televisión se hace en equipo, igual como el cine, como todo lo que es el entertainment, y no podemos tratar de acumular todos los homenajes o la cosa prestigiosa, sino que hay que entender de que este equipo que está atrás nuestro es el que hace posible que hoy día podamos tener esta serie. Y yo espero con ansias que nos vaya bien, que nos entiendan también las dificultades que hemos tenido que pasar. Muchas veces cada programa, hay programas que son fáciles de hacer, hay otros que son prácticamente imposibles, y eso se ve en una serie sobre todo de 20 capítulos. Creo que lo fascinante es que tenemos 20 episodios ya para el 2023 en vista, y creo que todos los televidentes de América Latina en History, ya sea a nivel lineal o no lineal en VOD, van a poder disfrutar en su momento, en su preferencia, de esta magnífica producción original para History. Ahora quiero agradecer a Mariana, a Harold, a Maro, a Miguel y obviamente a ti, Jorge, gran amigo, por todo lo que apenas comienza hoy del peregrinaje del peregrino, valga la redundancia. Así que ahora vamos a invitar a todos a ver el primer episodio para que vean un poquito de lo que es probablemente una de las mejores producciones originales nunca antes vistas en América Latina, que hoy nos da una gran señal de que hay tiempos mejores. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Harold, Amaro, Mariana, Miguel, que estuvieron y me pudieron acompañar. Vamos con el primer episodio. Quédense todos los que quieran quedarse con nosotros, por favor.